porque hay harto que hacer. Realmente es súper largo. Ujú. Y Eh, también vimos, esto parece, áreas de sólidos en revolución, claro, los teoremas de Pappus. claro. Sí, porque esos son como para calcular áreas y volúmenes, ¿no? Ujú. Claro. Eh, a ver, espera, que estoy cachando qué cosas. Ya, sí. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Espérame. Tan tan taran tan tan taran tan taran tan tan tan. A ver si es que encuentro alguno. No sé, este es un ejemplo como no muy difícil. Cuando tú tienes algo así como esto. Y prima igual. eh, a ver. Esto. X por y cuadrado más 1. Ya. Entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio, pero antes igual hay que entender qué es una ecuación diferencial. Es importante que entiendan qué es una ecuación diferencial. No sé si lo saben. ¿Qué es una ecuación diferencial? A ver qué me puedes decir. Este es un ejemplo, pero lo vamos a hacer. Ya. Primero respondamos a esa pregunta. Ya, entonces hay que responder qué es una ecuación diferencial. A ver. ¿Sabes qué es una ecuación diferencial? Mm. No exactamente. O Bueno, una sea, ecuación. tengo anotado que Dime. dicen que para encontrar em, la función de y igual a ix, cumplan con cierta ecuación. Sí, 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 es como eso. Ya, pero de este ejemplo lo vamos a dejar así como en chiquitito, porque es importante ver unas cosas antes, ya que ahora hay que hablar de ecuaciones diferenciales. Em, sí, o sea, una ecuación diferencial es, en primera instancia, es una ecuación, como dice el nombre, ¿no? Es una ecuación, pero se llama ecuación diferencial porque la incógnita ya no es un número, es una función. Es una función que se ve involucrada en una ecuación que tiene derivadas. Por eso se llama ecuación diferencial, porque en la ecuación aparece involucrada alguna derivación, ¿no? Como en el ejemplo de acá arriba, por ejemplo, ¿no? O algo más difícil, no sé. Tiene una cosa como así, no sé, algo así. Eso es una ecuación diferencial. Es una ecuación donde la incógnita ahora es una función y, ¿sí? Que hay que despejarla de alguna forma, encontrar la solución, donde tiene que satisfacer alguna ecuación de este estilo, con, donde se ve involucrada una o más derivadas. Entonces, típicamente las E2, perdón, las ecuaciones diferenciales, ¿m? Se ven así: F mayúscula de X, Y, Y prima, igual cero. Ya no sé si vieron esta notación alguna vez, pero es así. Así se resumen, se sintetizan las ecuaciones diferenciales, ¿ya? Ahora, el tema es que
para las ecuaciones diferenciales, como en el ejemplo que vimos, o ese que está escrito ahí arriba, hay como muchos tipos, muchas formas, tiene muchas pintas, y cada ecuación diferencial se puede resolver de una forma u otra, ¿no? El asunto es que ya, yo tengo una ecuación y quiero resolver la ecuación. ¿Cómo se hace eso? No es tan fácil. Por eso existe un curso entero de ecuaciones diferenciales. Porque hay un montón de cosas para tener en consideración a la hora de querer resolver una EDO. ¿Ya? Incluso hay una división básica que es, existen las EDOs y existen las EDP. ¿Ya? Esa es como la primera división fundamental entre todos los diversos miles tipos de ecuaciones diferenciales. Una se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias, EDO, y la otra son ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos cosas? La diferencia es la cantidad de variables. ¿Mm? Porque las EDP, que es mucho más complejo, involucran varias variables y por ende involucran derivadas parciales. Por eso se llaman ecuaciones diferenciales parciales. Mientras que las EDO son en una variable, solamente la Y y la X. ¿Mm? Por eso se llaman ordinarias. Pero aún así, ignorando las EDP, que no hay que estudiar la EDP en este momento, aún así, en las puras EDOs hay como 1000 formas. Tienen muchísimas maneras de expresarse. Muchas formas. Y hay tantas formas como modelos a resolver. ¿Mm? Hay muchísimo. Esto es un teorema, es una teoría muy, muy grande. Muy grande. ¿Mm? Por ejemplo, algo como hay un ejemplo que no sé si le hablaron, pero hay un ejemplo que es súper importante, a mi juicio que es muy importante, como fundamental e importante, que es el tema de la caída libre. ¿Mm? Caída libre. Cuando tú quieres estudiar el tema de la caída libre, que lo estudió Newton, precisamente, desde ahí, de hecho, desde ahí inventó el cálculo, de hecho, desde la caída libre. Esa historia es muy bonita. Eh, Cuando Newton inventó el cálculo, eh, inventó el cálculo para hacer una matemática que explicara cómo orbita la Luna alrededor de la Tierra, que en ese momento no se entendía por qué pasaba eso. Entonces Newton se dio cuenta, como a los 23 años que tenía, se dio cuenta de que la Luna en realidad está cayéndose en la Tierra. ¿Mm? Pero cae de tal forma que el tirón gravitacional hace que orbite, no que caiga derechamente, sino como que cae curvado, ¿no? Y por eso hace una órbita. Entonces la matemática para explicar eso Newton tuvo que desarrollarla, tuvo que inventar el cálculo para explicar la caída libre de la Luna alrededor de la Tierra. Entonces, cuando intentó medir esta cosa de la gravedad, y lo que había probado Galileo es que todos los cuerpos caen a la misma aceleración, se dio cuenta de lo siguiente entonces, si tenemos distancia, velocidad y aceleración, la aceleración es constante, es una constante que se anota con la letra G, ¿no? Esa típica constante que vale como 9,8 y tanto, la aceleración de gravedad. Esto significa que la aceleración, si es constante, al mismo tiempo, puesto que la aceleración es la derivada de la velocidad y es al mismo tiempo la derivada de la posición, esto da pie a lo siguiente: B' igual a 9,8. Y esto es una ecuación diferencial, precisamente, ¿no? Donde la v es la incógnita. Ya la aceleración de gravedad es un número fijo, pero la incógnita sería la velocidad, si tú quieres determinar la velocidad con la que cae un cuerpo. O
de otra forma la doble derivada de la distancia. Eso también es una ecuación diferencial, ¿no? ¿Y cómo se resuelven estas cosas? El caso más fácil de una ecuación diferencial es como esta que está aquí, y se resuelve con integrando, ¿m? Simplemente integrando, ¿no es cierto? Tomas la ecuación y la integras en la variable x. Y si la integras en la variable x, vas a obtener la velocidad. Y si la integras de nuevo, obtienes la distancia. Y eso da una fórmula, que es la fórmula famosa de Newton de la caída libre. Bueno, en fin, ese es un ejemplo como estándar. En el caso de una ecuación diferencial, bien simple en todo caso. ¿Ya? Entonces, el caso más sencillo para resolver una ecuación diferencial es cuando tú tienes una EDO de este estilo en el cual tú simplemente tienes que integrar, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que sirve, algo bien sencillo, si tienes una cosa así como y igual a x cuadrado, eso. ¿Cómo resuelvo eso? Y' igual a x cuadrado. Muy sencillo, yo pesco, ¿cierto? Integro con respecto a x y me va a quedar que y es x cubo tercio más c, ¿cierto? Y ahí está despejada la EDO, no hay nada que hacer. Ese es el caso básico, ¿no? De una ecuación diferencial. El tema es que ese truco no siempre se puede hacer, porque depende de la ecuación diferencial. Entonces ahora volvamos al ejemplo que está anotado aquí en la pizarra. Para resolver este tipo de problema, por ejemplo, ya no es tan inmediato como llegar a integrar, porque claramente al lado derecho tengo las dos variables combinadas, ¿no es cierto? ¿Qué se puede hacer para resolver esto entonces? Se hace otro truco que remite al caso anterior, pero lo aborda de otra forma, ¿sí? ¿Qué se hace en estas situaciones? Se hace algo que se llaman variables separables, que lo vieron me imagino, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que se hace aquí? Separas el de y con el de x, ¿no es cierto? Y juntas todo lo que tenga x a un lado y todo lo que tenga y al otro, ¿no es cierto? Y te queda una cuestión así. De y partido por eso, igual a de x. Y ahora esto ya es integrable, cada uno con su variable de integración, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahora, claro, ahora uno remite al caso anterior y ya simplemente integrar. Integrar con respecto a y el primer paso, integrar con respecto a x en el segundo caso. ¿Cuánto da la integral del lado izquierdo? A ver. ¿Cuánto da la integral del lado izquierdo? No, no pasa nada. Eso es una integral trigonométrica. La que está, la del lado derecho es re fácil, ¿no? Es x cuadrado medio. Pero en la que está al lado izquierdo, eso es una integral trigonométrica. ¿Se acuerdan eso? ¿No? Ya, bueno, lo que pasa es lo siguiente, para que no se lo olvide. El arco tangente, ¿se acuerda del arco tangente? Es la función inversa de la tangente. La derivada del arco tangente, la derivada del arco tangente es, a ver, es la variable t, por ejemplo, es
1 partido por 1 más t al cuadrado. Ya, que es justamente lo que está aquí. Entonces, en otras palabras, esto que está puesto acá, esto es la derivada del arco tangente en y. Por lo tanto, si le integro la derivada, se van a cancelar y lo que queda es el arco tangente de y. ¿Sí? Eso. Sí. Y despejando entonces la y, si quisiera, no es necesario, pero si quisiera despejar la y, entonces lo que va a quedar es esto. Y igual a la tangente de x cuadrado más medio más c. ¿Ya? La tangente de x cuadrado medio más c. Bueno, independientemente cuál es el resultado, independiente de la identidad trigonométrica, no importa, esto igual anótelo por ahí. Lo importante es cómo se resuelve el problema. Es como que tienes que separar las variables, ¿no? Todo lo que tenga x por un lado, todo lo que tenga y para el otro, y después integro. Ese método, que es como uno de los primeros métodos que uno estudia, se llama variables separables, ¿no? Es como un caso bien básico para resolver ecuaciones diferenciales. Y aún así es bien práctico en todo caso. Ya, no sé, ¿tiene alguna pregunta? ¿Dudas? Bueno, ¿No? ¿No hay preguntas? Eso con la EDO, hasta el momento no han visto más que esto, yo creo. Por el momento. Otro ejercicio, a ver. Para que intentes hacerlo tú. Déjame buscar. Mm, sí, esta, por ejemplo. Lo otro es que existe una cosa que se llama los problemas con valor inicial. Eso lo han visto. Que se abrevia PBI. Un problema con valor inicial. Es una no, ecuación diferencial, pero que tiene una condición inicial. ¿Lo han visto esto? Mira, voy a poner una vedo y le voy a poner la condición inicial. Ya, abajito. La condición inicial es que y de 0 tiene que valer 0. Ya, trata de hacer este ejercicio.
Ya le salió, ¿no? ¿Estamos listos? Todavía no. Mm, Muy perdida. Ya. A ver. Bueno, lo que hay que hacer es resolver la ecuación diferencial, ¿cierto? Y después finalmente al último, se coloca la condición inicial, y de 0 igual 0. ¿No es cierto? Eso se pone al final. Entonces hay que resolver esta de 2. Y eso hay que hacerlo como lo estuvimos haciendo mirando recién, ¿no? Entonces, a ver, veamos esta cosa de acá. Hay que separar las variables de y de x. Ya, ¿cómo podemos separar las variables? Bueno, ocupando propiedades de las exponentes, ¿no? De las potencias. Esto es lo mismo que e a la 2x por e a la 3y. De modo que tirando la y para allá y la x para el otro lado, lo que queda es esto, de y partido por e a la 3y igual a e a la 2x de x. Claro. Y ahora lo puedo integrar, ¿no? Ya separé las variables, ahora lo integro. Entonces, ¿qué me va a quedar? La integral por esta parte queda la integral de e a la menos 3y de y. Y por este otro lado, la integral de e a la 2x de x. Ya, ¿cuánto valen estas integrales? Eh, ¿Cuánto valen estas integrales? Menos un tercio, ¿no? Menos un tercio de e a la menos 3y. Me parece que eso es lo que queda. Sí. Y en este otro lado es un medio. Está bien, está bien, está bien. Ya, yo creo que está bien. Y ahí más C al final. Claro, y entonces ahora uno podría intentar despejar la Y. Finalmente de toda esta cosa se podría intentar despejar la Y. No es necesario en todo caso, pero se puede hacer. Lo que sí es necesario es ocupar ahora esta condición de aquí, reemplazándola acá adentro, ¿no? Para x igual a 0, el y vale 0. Entonces con eso puedes tú despejar la letra C, ¿no? Porque al reemplazarlo todo por 0, me va a quedar esto, menos un tercio por e elevado a menos 3 por 0 es igual a un medio de e a la 2 por 0 más c. Es decir, que menos un tercio es un medio más c. Y desde acá puedo despejar la letra c. La letra c se va a despejar como menos un tercio menos un medio. ¿Cuánto vale eso? Menos un tercio menos un medio. Creo que son menos 5 sextos, ¿o no? Mm, Sí, menos 5 sextos. Eso es lo que vale la letra C. Por ende, finalmente entonces la solución del problema será esto. Menos un tercio e a la menos 3y igual a un medio e a la 2x menos 5 sextos. Ahora, insisto, desde acá uno podría despejar la y si quisiera. No es obligatorio, pero sí se puede hacer. Ya, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? Entonces, ¿en qué parte se metió la I? ¿Cómo?
¿Qué cosa? ¿Qué? ¿De qué? ¿Por qué? ¿En qué parte se ocupaba la I? ¿En qué parte se ocupaba la I? No entiendo la pregunta. O sea, esta parte, esta O sea, ecuacióncita, eso. Eso lo sí, ocupamos aquí. Ay, no sé qué pasó, no está funcionando la pizarra. Bueno, es la ecuación que está en verde. en la, ya, se reemplazaba su... Sí, exacto. Ahí reemplacé la Y y la X, ambos por cero. Ujú. ¿Qué reemplazas ambos por cero? Espérate, voy a ver si me funciona la pizarra. No, no me está funcionando. Qué raro. Porque la condición inicial dice eso. Y de cero vale cero. ¿Cachai? Ujú, Entonces, dice, para x igual a cero, la y que le corresponde también debe valer cero. Entonces, vale, esa es la condición inicial que está dando el problema. ujú. Qué raro que no funcione la pizarra. A ver, voy a probar con otra cosa. A ver, un segundo. Ya, ¿se entendió todo, no? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algo más? Sí, se entendió. Ya que bueno. Muy bien. Ya vamos a usar Photoshop. Porque no me está funcionando esa pizarra del Zoom. Esperen, le voy a poner otro ejercicio. Dame un segundo. Mm, sí, este. Mira, traten de resolver ahora este. Eh, esta ecuación. Uno más x de y menos y de x igual cero. Traten de hacerlo.
Ya le salió, ¿no? Salió. No, sí. Better them than me. Salió. Más o menos. Más o menos. Ujú. Mm, ya. A ver, hay que agrupar las variables, ¿no es cierto? Todo lo que tenga y por un lado, lo que tenga x para el otro. A ver cómo hacemos eso. Lo que tenga y por un lado, lo que tenga x para el otro. Entonces, a ver, voy a separar las cosas primero de la forma más sencilla posible. Y ahora, claro, lo que tenga y lo tiro por el lado izquierdo y lo que tenga x por el lado derecho. Entonces me queda de y partido por y. Y al otro lado es de x partido por 1 más x. Ya. Y ahí están las variables separadas, po. Ahora hay que integrar todo. Integrar todo. Entonces, ¿qué me va a quedar? La integral de y partido por y. Y de este otro lado, la integral de x partido por 1 más x. ¿Cuánto valen esas integrales ahora? ¿Cuánto valen esas integrales? ¿Cuánto valen esas integrales? El logaritmo natural de y. Sí. Con el valor absoluto igual. Ya, pero eso es un detalle. Ujú. ¿Sí? ¿Y el otro? Mm, el logaritmo natural de 1 más x. Eso. ¿Sí? Y afuera va un más c. Ujú. Sí, esa es la solución realmente, no hay más que hacer. O sea, y de nuevo, uno podría intentar despejar la y. Y se puede despejar la y tirando exponencial. Pero no es del todo necesario. Así que el ejercicio termina ahí. ¿Eso? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, duda? No. ¿Está claro? Sí, por mi parte sí. Ya. Ay, no sé qué hice. Ya, borrame. Respecto entonces de las ecuaciones diferenciales, por el momento no han visto más que esto, así que podemos terminar con ese tema ahí nomás, ¿está bien? Eso respecto de las E2. Ahora, ¿han visto otras cosas de sólidos de revolución, por ejemplo? O sea, por ejemplo, a ver si es que pueden hacer este ejercicio. Por ejemplo, le pido que calcule a ver, el volumen del sólido generado al rotar
el coseno. Al rotar el coseno, lo vamos a limitar. Va. Limitado por x igual a, sí, menos pi medios, x igual a pi medios, en torno a la recta x igual a 5. Eso. Este es un buen ejercicio igual para que practiquen ese tema de las rotaciones y los volúmenes, etcétera. ¿Saben hacer esto, no? ¿Se acuerdan? Sí. Es con... Ya. Sí, incluso hay una fórmula para esto incluso. Es como... Tomáis así como la integral, ¿no es cierto?, entre tal punto y tal punto de algo en concreto, que es como la función multiplicada por la resta de la recta con la x, una cuestión así, ¿o no? Bueno, en todo caso, lo primero es hacer un dibujo, porque el dibujo siempre ayuda. Primero es ver un dibujo de la situación. Trata de hacerlo tú y de ahí le voy a mostrar yo cómo se hace, ¿ya?
Ya le salió, ¿no? A ver. Ahí dejé compartir pantalla. Salió. ¿Cómo vamos? Mm, Vale, voy a hacer el dibujo primero, para que veamos el dibujo que está pasando. Entonces, a ver, gráfico. Ya. Entonces, la función coseno, como ustedes saber, es así, ¿no? Pero claro, en particular nos interesa entre menos pi medios y pi medios, que significa que es esta curvita de aquí, como así, ¿no? Eso, es como una montañita, básicamente, ¿no? Aquí corta en menos pi medio y acá corta en pi medio. Ya, esta es la función coseno. Por lo menos cuando está limitada a esos dos rangos. Ya, por otro lado, la recta x igual a 5 está como por acá, así. ¿No? Esta es la recta x igual 5. Ya que es una recta vertical. Entonces, claro, hay que rotar como todo ese pedacito que está ahí dentro, ¿no? Como aquí hay que rotar todo esto de acá adentro con respecto a la recta, ¿no? Y calcularle el volumen a esa cuestión. ¿Cuánto va? ¿Cómo se hace eso? A ver. A ver, ¿cómo se calcula el volumen de eso? ¿Cómo se hace? ¿Mm? mm, ¿Con la fórmula o no? Sí, ¿y cuál es la fórmula? El volumen es, de acuerdo a la fórmula, es 2pi, ¿cierto? ¿Qué más? 2pi, ¿qué más? Mm, La integral, Sí, ¿de dónde a dónde? de menos medio Sí, del hasta menos pi medio. hasta pi medio, correcto. Ya, muy bien. ¿La integral de qué cosa? ¿La integral de qué cosa tiene que ser? Bueno, tiene que ser la multiplicación de dos cosas, ¿cierto? Que es la diferencia entre la recta con la curva y la curva misma. Entonces, ¿cómo anoto eso? ¿Cómo anoto eso? Bueno, primero la diferencia entre la recta verde que hay que rotar en torno, ¿cierto? Y la variable independiente. Es decir, el primer paréntesis tiene que ser 5 menos x. ¿Sí? Porque la recta está al lado derecho. Entonces la recta menos la variable, Ujú. ¿no? Y multiplicado por el coseno. Sencillamente. Todo en dx. ¿No es cierto? Esa es la integral que hay que calcular. Ni más ni menos que eso. Hay que calcular esta cosa. Ya, voy a borrar entonces acá. Hay que calcular esto. ¿Cuánto da esto? A ver. 2pi. Bueno, esto se va a separar en dos integrales. 2pi, paréntesis grandote. 5 veces la integral del coseno. Entre menos pi medio y pi medio.
menos la integral de x por el coseno, ¿no? Entre menos pi medios y pi medios. ¿No es cierto? Eso es lo que va a quedar. Esas son las integrales que hay que calcular. Esas dos integrales de ahí. ¿No? Hay que calcular esas dos integrales entonces finalmente. A ver, veamos, ya hagámoslo. Para terminar, entonces todo multiplicado por fuera por 2pi queda 5 veces la integral del coseno. La integral del coseno es antiderivada del coseno. Es el seno. Seno. ¿Mm? Seno de x evaluado entre pi medios y menos pi medios. Y por este otro lado tengo la integral de x por coseno de x. ¿Cómo calculo la integral de x por coseno de x? Bueno, la integral de x por coseno de x se calcula con integración por partes. ¿Se acuerda de eso? Con la regla de la vaca. Con eso le va a salir la integral. La integral entonces es esto. Es x seno más coseno. Como tengo un menos por delante, queda menos x seno entre pi medios y menos pi medios. Y acá menos coseno entre pi medios y menos pi medios. Ya, eso es lo que va a quedar. Entonces ya haciendo todos los calculitos, a ver, veamos qué es lo que va a quedar finalmente. Paréntesis grandote. Seno, 5 veces el seno de pi medio. El seno de pi medio, ¿cuánto es el seno de pi medio? Eso es 1. No, queda 5 por el seno de pi medios que vale 1 menos el seno de menos pi medios que es menos 1. ¿Sí o no? Está bien eso. 1 seno de menos pi medio es menos 1. Con el otro menos queda como positivo, claro. Ya, y acá va a quedar entonces, ¿qué cosa? Menos pi medios. Oh, y aquí está complicado lo de los signos, a ver. Menos pi medios por el seno de menos pi medios. Sí, menos, paréntesis, el coseno de pi medio y el coseno de menos pi medios, que eso valen 0, ambos. Así que no importa. Bueno, por ahí va la respuesta del ejercicio. 2pi, paréntesis, ¿cierto? Esto va a quedar 10. Y por este otro lado tengo menos, 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 menos. Claro, queda todo con menos. Ese menos con ese menos con ese menos va a quedar menos. Queda menos seno de pi medio, que es 1. Ah, entonces eso vale 0 nomás. 20 pi.
¿Cuál sería el resultado? ¿Te dio eso mismo? Mm, voy a revisar. Ya. Sí, que estoy confundido porque hay muchos menos. Estoy perdido con todos los signos que hay ahí. Hay un menos pi medios, por el seno de menos pi medios. Y hay un menos afuera también. Se queda más, con ese queda Mm, menos. Pero claro, está bien, sí, porque eso se cancela y va a quedar un cero. Sí, esa es la respuesta, 20 pi. Está bien, 20 pi. sí. Ya, pues, no sé, ¿alguna pregunta? Estos ejercicios se hacen así en realidad, con el dibujo, cachando para dónde estoy rotando, etcétera. No es tanto más difícil, pero de ahí hay que saber calcular esas integrales. Ya. Bueno, yo creo que podemos terminar el taller aquí nomás, está bien. Me parece bien. ¿Alguna última pregunta antes de terminar? No. Bueno, ¿No? Ya. Ya, pues que les vaya bien entonces. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. ya, Que estén bien. chao. Chau. Igual.